Pedro entró en el palacio de la Moncloa y un silencio absoluto lo rodeaba. La medianoche ya había pasado y todos los empleados a su alrededor ya se habían ido a casa, dejando solo ecos en los pasillos del palacio. Esa sensación aumentaba la tensión en su interior. Cada paso estaba lleno de una premonición oscura. Hoy no era un día común. Esta noche, todo iba a cambiar. El presidente del gobierno, Pedro, estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su carrera. Durante mucho tiempo, había estado al tanto de las sombras que operaban detrás del gobierno, de la influencia del Estado profundo y de un protocolo secreto. El Protocolo 9. Este era solo un pequeño fragmento de las fuerzas oscuras que operaban en toda Europa. Pero para Pedro, este protocolo era solo el comienzo. Estaba decidido a revelar esos secretos. Pasar la noche allí, tal vez, era la decisión más audaz que jamás había tomado. Pero en ese momento, lo único que tenía en mente era resolver este misterio. Y no solo resolverlo, no bastaba con eso. Necesitaba ir más allá, porque dar un paso atrás ya no sería tan fácil. Cada una de sus decisiones no solo afectaría a España, sino que también tendría consecuencias para toda Europa. El sistema de seguridad del Palacio de la Moncloa estaba entre los más avanzados del país. Sin embargo, Pedro sabía que nada lo detendría esa noche. Las cámaras de seguridad, los sistemas de alarma y los puntos de acceso encriptados no podían ser un obstáculo. Esa noche, Pedro quería marcar la diferencia. A pesar de las poderosas estructuras del sistema, él planeaba estar un paso adelante. Pero sin saber realmente lo que le esperaba, cada segundo se sentía como una amenaza inminente. Al entrar, solo había una persona en la sala. Aurora lo esperaba sola. Aurora era una de las personas de mayor confianza de Pedro, y no solo estaba allí como su colaboradora. Ella era una figura clave que mantenía de pie al gobierno. Pero esa noche, el significado de su presencia era mucho mayor. Aurora no solo era una persona que seguía las órdenes, también entendía a la perfección el pasado de Pedro y las decisiones que debía tomar. «Aurora, ¿qué debemos hacer?», preguntó Pedro mientras escaneaba el aire denso de la habitación. Aurora, asintiendo, respondió: «Pedro, el Protocolo 9 ha llegado a un punto irreversible. Ahora es el momento de actuar, porque esto no solo determinará el futuro de España, sino el de Europa». Pedro se sentó frente a su escritorio y respiró hondo. En ese instante, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Estaba frente a la elección más grande de su vida. Tengo que resolver esto. Debo dar un paso. Pero, ¿hacia dónde? Aurora abrió su computadora y giró la pantalla hacia Pedro. Aquí está el archivo. Estos documentos contienen las verdades que han estado ocultas durante años. El Protocolo 9 trata sobre las fuerzas secretas dentro de España. Pero solo una persona puede resolverlo, y esa persona eres tú, Pedro. Pedro examinó la pantalla con atención. En las páginas del archivo estaban nombres, acuerdos secretos, antiguos documentos. Pero algo llamó su atención. Esos documentos contenían información sobre acuerdos secretos que ni siquiera las más altas autoridades del gobierno conocían, lo que cambiaba todo. Este protocolo, tan profundamente enraizado en las estructuras de poder, era como un velo de misterio que había cubierto a Europa durante años. De repente, sonó la puerta. Era Julian, uno de los oficiales más confiables de Pedro. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «Señor presidente, tenemos un problema serio. El primer paso del Protocolo 9 se ha filtrado». El corazón de Pedro comenzó a latir rápidamente. Esto era algo inesperado. La información filtrada era un riesgo para la estabilidad del gobierno. Podría destruirlo todo en cuestión de horas. Julian continuó: «Esto no es solo un problema local.
Hay una red a nivel europeo. Si esta revelación se hace pública, todo el sistema de Europa colapsará. Pedro mantuvo su compostura y se levantó de su asiento. Entonces, esta noche comenzamos. Pondremos fin a esto. Aurora, mirándolo, lo advirtió por última vez. Pedro, este es un camino sin retorno. Lo que sea que hagas, ten en cuenta que las consecuencias serán muy graves. Pedro respiró profundamente y asintió. Todo tiene un precio, pero tenemos que hacer lo correcto. En ese momento, la determinación en su interior se fortaleció aún más. No se trataba solo del destino de un gobierno, sino del destino de toda Europa. Todo iba a cambiar esa noche, en la oscuridad del Palacio de la Moncloa, donde todo comenzaría. Y Pedro daría el primer paso para que todos los secretos finalmente salieran a la luz. Pedro entró en el Palacio de la Moncloa y un silencio absoluto lo rodeaba. La medianoche ya había pasado y todos los empleados a su alrededor ya se habían ido a casa, dejando solo ecos en los pasillos del palacio. Esa sensación aumentaba la tensión en su interior. Cada paso estaba lleno de una premonición oscura. Hoy no era un día común. Esta noche, todo iba a cambiar. El presidente del gobierno, Pedro, estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su carrera. Durante mucho tiempo, había estado al tanto de las sombras que operaban detrás del gobierno, de la influencia del Estado profundo y de un protocolo secreto. El Protocolo 9. Este era solo un pequeño fragmento de las fuerzas oscuras que operaban en toda Europa. Pero para Pedro, este protocolo era solo el comienzo. Estaba decidido a revelar esos secretos. Pasar la noche allí, tal vez, era la decisión más audaz que jamás había tomado. Pero en ese momento, lo único que tenía en mente era resolver este misterio. Y no solo resolverlo, no bastaba con eso. Necesitaba ir más allá, porque dar un paso atrás ya no sería tan fácil. Cada una de sus decisiones no solo afectaría a España, sino que también tendría consecuencias para toda Europa. El sistema de seguridad del Palacio de la Moncloa estaba entre los más avanzados del país. Sin embargo, Pedro sabía que nada lo detendría esa noche. Las cámaras de seguridad, los sistemas de alarma y los puntos de acceso encriptados no podían ser un obstáculo. Esa noche, Pedro quería marcar la diferencia. A pesar de las poderosas estructuras del sistema, él planeaba estar un paso adelante. Pero sin saber realmente lo que le esperaba, cada segundo se sentía como una amenaza inminente. Al entrar, solo había una persona en la sala. Aurora lo esperaba sola. Aurora era una de las personas de mayor confianza de Pedro, y no solo estaba allí como su colaboradora. Ella era una figura clave que mantenía de pie al gobierno. Pero esa noche, el significado de su presencia era mucho mayor. Aurora no solo era una persona que seguía las órdenes, también entendía a la perfección el pasado de Pedro y las decisiones que debía tomar. «Aurora, ¿qué debemos hacer?», preguntó Pedro mientras escaneaba el aire denso de la habitación. Aurora, asintiendo, respondió: «Pedro, el Protocolo 9 ha llegado a un punto irreversible. Ahora es el momento de actuar, porque esto no solo determinará el futuro de España, sino el de Europa». Pedro se sentó frente a su escritorio y respiró hondo. En ese instante, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Estaba frente a la elección más grande de su vida. Tengo que resolver esto. Debo dar un paso. Pero, ¿hacia dónde? Aurora abrió su computadora y giró la pantalla hacia Pedro. Aquí está el archivo. Estos documentos contienen las verdades que han estado ocultas durante años. El Protocolo 9 trata sobre las fuerzas secretas dentro de España. Pero solo una persona puede resolverlo. Y esa persona eres tú, Pedro. Pedro examinó la pantalla con atención. En las páginas del archivo estaban nombres, acuerdos secretos, antiguos documentos.
Pero algo llamó su atención. Esos documentos contenían información sobre acuerdos secretos que ni siquiera las más altas autoridades del gobierno conocían, lo que cambiaba todo. Este protocolo, tan profundamente enraizado en las estructuras de poder, era como un velo de misterio que había cubierto a Europa durante años. De repente, sonó la puerta. Era Julian, uno de los oficiales más confiables de Pedro. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Señor presidente, tenemos un problema serio. El primer paso del protocolo 9 se ha filtrado. El corazón de Pedro comenzó a latir rápidamente. Esto era algo inesperado. La información filtrada era un riesgo para la estabilidad del gobierno. Podría destruirlo todo en cuestión de horas. Julian continuó. Esto no es solo un problema local. Hay una red a nivel europeo. Si esta revelación se hace pública, todo el sistema de Europa colapsará. Pedro mantuvo su compostura y se levantó de su asiento. Entonces, esta noche comenzamos. Pondremos fin a esto. Aurora, mirándolo, lo advirtió por última vez. Pedro, este es un camino sin retorno. Lo que sea que hagas, ten en cuenta que las consecuencias serán muy graves. Pedro respiró profundamente y asintió. Todo tiene un precio, pero tenemos que hacer lo correcto. En ese momento, la determinación en su interior se fortaleció aún más. No se trataba solo del destino de un gobierno, sino del destino de toda Europa. Todo iba a cambiar esa noche, en la oscuridad del palacio de la Moncloa, donde todo comenzaría. Y Pedro daría el primer paso para que todos los secretos finalmente salieran a la luz. La tensión en la sala era palpable. Pedro y Aurora se encontraban inmersos en los documentos secretos. El peso de cada palabra que leían lo hacía aún más consciente del abismo en el que se estaban adentrando. La filtración de los papeles había sido solo el comienzo. Ahora, la verdad que contenían estaba al alcance de todos, y el riesgo de que alguien más la descubriera antes de ellos era cada vez mayor. Pedro, con las manos temblorosas, pasó una página más del dossier. Cada uno de esos papeles parecía esconder un pedazo de la historia que nunca debería haber sido conocido. Una historia que, si se divulgaba, podía destruir a quienes habían estado al mando de las sombras durante décadas. Pero el Protocolo 9 no solo hablaba de conspiraciones políticas, sino de acuerdos que se extendían más allá de las fronteras, llegando a las élites de Europa. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Pedro en voz baja, casi para sí mismo. Aurora asintió, con la mirada fija en los documentos. El Protocolo 9 no solo ha sido la base para las decisiones gubernamentales, sino que también ha influido en la economía, en la diplomacia y en los acuerdos internacionales. Las decisiones que tomemos hoy afectarán más que a España, afectarán a toda Europa. Pedro la miró. ¿Y por qué nadie lo ha detenido antes? ¿Por qué nadie ha hecho nada? Porque los que están detrás de esto tienen poder. Mucho poder. No es solo un grupo de políticos. Es una red de influencia que llega hasta las instituciones más altas, las que controlan los medios, las que controlan las finanzas. Estas personas han manipulado a Europa desde las sombras, y ahora que estamos tan cerca de la verdad, saben que hay que hacer algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. Sabía que lo que estaban enfrentando era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero también sabía que no podía detenerse. Si no actuaban ahora, el peso de las mentiras y las manipulaciones sería mucho más grande que cualquier amenaza que pudieran enfrentar. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Julian. Pedro levantó la llamada con urgencia. Señor presidente, la situación ha escalado. Los medios ya están informando sobre una posible filtración masiva. La presión está aumentando. La gente está empezando a cuestionar lo que está sucediendo en el gobierno. Si no tomamos medidas inmediatas, esto podría estallar antes de lo que imaginamos.
Pedro sintió un nudo en el estómago. El tiempo estaba en su contra. Si las filtraciones se convertían en una crisis pública, no solo perderían el control, sino que toda la verdad podría salirse de su alcance. «Julian, ¿quién más sabe sobre esto?», preguntó Pedro, su tono firme. «No estamos seguros, pero hemos detectado que las fuentes de información no provienen solo de un punto. Hay alguien dentro del gobierno que podría estar jugando a dos bandas. Necesitamos localizar a esa persona lo antes posible». Pedro cerró los ojos por un momento, pensando, ¿cómo era posible que alguien en su círculo cercano estuviera involucrado en esto? ¿Quién podía estar manipulando los hilos detrás de su espalda? «Aurora, necesitamos investigar a fondo a todos los que están cerca de nosotros. No solo podemos confiar en aquellos que siempre han estado a nuestro lado. La infiltración puede venir de cualquier lado», dijo Pedro, mirando a Aurora con determinación. Aurora asintió, sabiendo que Pedro tenía razón. La confianza ahora era un lujo que no podían permitirse. Si alguien dentro de su gobierno estaba filtrando información, eso podría ser el principio del fin. «Voy a organizar una operación para localizar la fuente de la filtración», dijo Julian antes de colgar. «Hazlo y asegúrate de que nadie más sepa sobre esta investigación. Si alguien está jugando a dos bandas, necesitamos encontrarlo antes de que el caos sea irreversible», ordenó Pedro. Aurora miró a Pedro con una expresión que reflejaba tanto preocupación como resolución. «Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás. Si seguimos adelante, tendremos que estar preparados para lo que venga. No solo luchamos contra la verdad oculta, sino contra aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerla». Pedro se levantó, mirando por la ventana del despacho presidencial, que daba al vasto jardín del Palacio de la Moncloa. Era una noche oscura y silenciosa, pero el peso de la historia que se estaba escribiendo ahora lo hacía sentir que todo podía cambiar en un instante. «Entonces que comience la batalla», dijo Pedro, con una determinación férrea. «Hoy, Europa se enfrentará a su propia verdad, y no importa quién se oponga, tenemos que exponerla». La habitación estaba impregnada de una sensación inquietante, una sensación que solo se intensificaba con cada minuto que pasaba. Pedro y Aurora se encontraban en un punto crítico, más cerca que nunca de descubrir la verdad, pero también más vulnerables que nunca. La filtración ya no era un simple rumor. Se había convertido en una amenaza tangible, una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. Pedro miró a Aurora, su rostro cansado pero decidido. «¿Dónde estamos con la investigación?». Aurora, sentada frente a una mesa llena de pantallas y documentos, levantó la mirada. «Hemos rastreado la fuente de la filtración hasta una pequeña unidad dentro de los servicios de inteligencia. Alguien dentro está filtrando información de forma sistemática. El problema es que esa unidad está profundamente infiltrada. Si seguimos adelante sin cautela, podríamos exponernos a un peligro mucho mayor». Pedro frunció el ceño, sin poder evitar que la preocupación se apoderara de él. «¿De qué tipo de peligro estamos hablando?». Aurora se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín del palacio mientras hablaba. «No es solo el hecho de que alguien dentro del gobierno esté filtrando información. Esto va mucho más allá. Lo que estamos enfrentando es una red de corrupción que se extiende a través de Europa, con conexiones que incluso llegan a los niveles más altos del poder. Los mismos que están detrás del Protocolo 9 han logrado infiltrarse en los rincones más oscuros de las instituciones europeas. Si no actuamos con rapidez y precisión, podríamos desencadenar una guerra política sin precedentes». Pedro tragó saliva, el peso de la situación aterrizando sobre sus hombros. Cada paso que tomaban los acercaba más a un punto sin retorno. ¿Y qué pasa si alguien dentro de nuestro círculo está involucrado? ¿Qué pasa si hay traidores entre nosotros? Aurora se giró lentamente hacia él,
sus ojos reflejando la gravedad de la pregunta. Esa es la gran pregunta, Pedro. Si hay alguien en tu círculo cercano que está involucrado, eso cambiaría todo. No podemos confiar en nadie completamente. Estamos rodeados de enemigos, incluso dentro de nuestras propias filas. La tensión en el aire era insoportable, pero Pedro sabía que no podía detenerse. No podían dar un paso atrás ahora. Estaba comprometido a descubrir la verdad, a desenmascarar a quienes se habían estado ocultando detrás de las sombras durante tanto tiempo. Pero, como siempre, el precio de la verdad era alto. En ese momento, el teléfono de Aurora sonó. Era Julian. «Señor presidente», dijo la voz de Julian al otro lado de la línea. «Hemos identificado al posible traidor dentro de los servicios de inteligencia. Es un oficial de bajo rango, pero tiene acceso a información crucial. Necesitamos actuar antes de que él logre huir o destruir pruebas. No tenemos mucho tiempo». Pedro respiró profundamente, la adrenalina comenzando a recorrer sus venas. «¿Dónde está ahora?» «Está en Madrid, en un apartamento seguro. Ya hemos trazado su ubicación, pero no podemos dar por sentado que estará allí mucho tiempo. Podemos interceptarlo esta noche, si nos movemos rápido», respondió Julian. «Hazlo», ordenó Pedro sin dudarlo. «Y asegúrate de que nadie más sepa sobre esto. Necesitamos ser sigilosos. La última cosa que necesitamos es que nos descubran ahora». Aurora se acercó a Pedro y colocó una mano en su hombro, su mirada llena de gravedad. «Pedro, si lo que hemos descubierto es cierto, esto podría cambiarlo todo. No solo estamos luchando por el futuro de España, estamos luchando por el futuro de Europa. Pero recuerda, cuanta más gente se vea involucrada, más difícil será mantener el control». Pedro asintió, su rostro decidido. «Lo sé, pero la verdad debe salir a la luz, no importa el costo. Europa tiene derecho a saber lo que realmente ha estado ocurriendo. Y yo seré quien lo haga». La operación para capturar al traidor comenzó a primera hora de la noche. Pedro y Aurora se mantuvieron al tanto de cada movimiento a través de las comunicaciones encriptadas, sus corazones latiendo con fuerza mientras esperaban los informes. «Lo tenemos», dijo Julian finalmente, la voz tensa. «El oficial ha sido detenido. Tiene documentos y pruebas que corroboran todo lo que hemos encontrado. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. No estamos solos en esto». Pedro sintió una mezcla de alivio y temor. Habían capturado al traidor, pero sabían que esto era solo el comienzo. Ahora, las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Y lo que descubrieran a continuación podría cambiar para siempre el curso de la historia. «Perfecto», dijo Pedro. «Manténganlo bajo custodia. Mañana comenzamos a desvelar la verdad. Todo se hará público». Pero mientras Pedro colgaba el teléfono, un sentimiento inquietante lo invadió. Sabía que lo que estaban a punto de revelar no solo alteraría la política europea, sino que también pondría en peligro la estabilidad de su propio gobierno. Los hilos de la conspiración estaban a punto de ser desenterrados, y nadie sabía quiénes serían los próximos en caer. La luz de la mañana iluminaba las oficinas del Palacio de la Moncloa, pero Pedro no podía sentir el calor del sol. Su mente estaba completamente absorbida por los eventos de la noche anterior. Habían capturado al traidor, sí, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Lo que había en esos documentos, lo que había descubierto el oficial detenido, podría ser la pieza final del rompecabezas que cambiaría a Europa para siempre. Pedro miraba los papeles que tenía enfrente. Había algo en ellos que le resultaba extraño, algo que no terminaba de encajar. Mientras sus dedos recorrían las palabras, recordó las advertencias de Aurora. «No estamos luchando solo contra un gobierno. Estamos luchando contra algo mucho más grande, más profundo. Contra una red de poder que ha influenciado el destino de Europa durante décadas».
Aurora entró en la sala, su expresión seria, como si compartiera las mismas inquietudes. Pedro, tenemos que estar preparados. Lo que va a pasar hoy cambiará todo, y no podemos permitirnos errores. Pedro levantó la mirada y asintió. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que estamos siendo observados. Es como si cada paso que damos nos acerca a un punto de no retorno. Aurora se acercó a la mesa y se sentó frente a él. No podemos dudar ahora. La verdad debe salir a la luz, y cuanto antes lo hagamos, menos tiempo tendrán para maniobrar contra nosotros. El sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Julian apareció con una expresión tensa. Señor presidente, tenemos novedades. Los medios han comenzado a recibir filtraciones de los documentos. La presión está aumentando. Estamos a punto de perder el control de la narrativa. Pedro respiró hondo, sintiendo que el peso del momento se hacía cada vez más insoportable. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos permitir que nos arrebaten la historia antes de que la revelemos nosotros. Debemos actuar rápidamente. La única forma de controlarlo es hacer la revelación nosotros mismos, bajo nuestras condiciones, respondió Julian, su tono lleno de urgencia. Aurora lo miró con determinación. Entonces, es el momento de hablar. Pedro asintió, su voz firme. Sí, es hora de que Europa conozca la verdad. Afuera, la ciudad de Madrid seguía su curso habitual, ajena a la tormenta que se estaba desatando en los pasillos del poder. Pedro se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de la calle. En su mente, veía cómo se desplegaba la trama de lo que estaba por suceder. La verdad, tan oculta durante tantos años, ahora saldría a la luz, pero a un costo. El futuro de Europa está en juego, dijo Pedro en voz baja, casi como una reflexión para sí mismo. Aurora lo miró desde atrás. Y el tuyo también, Pedro. Finalmente la conferencia de prensa estaba lista para comenzar. Los reporteros se reunieron en la sala, preparados para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Las cámaras comenzaron a grabar, y Pedro se sentó frente al micrófono, sintiendo cómo el peso de las miradas se posaba sobre él. Hoy, estamos aquí para revelar una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo, comenzó Pedro, su voz grave y llena de autoridad. Durante décadas, las decisiones que han guiado a Europa no han sido tomadas por los gobiernos que elegimos, sino por una red de poder que ha manipulado nuestra realidad, nuestras vidas. El Protocolo 9, que se mantenía en secreto, ha sido el hilo conductor de esta conspiración. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros intercambiaban miradas de sorpresa, pero Pedro continuó. Hoy, con pruebas en mano, podemos demostrar que Europa ha estado bajo el control de una élite oculta, una élite que ha manipulado todo, desde las finanzas hasta las políticas exteriores. Hemos descubierto acuerdos secretos, pactos que han mantenido la paz, sí, pero también han permitido que se sigan cometiendo atrocidades sin que la opinión pública sepa nada. Aurora, desde el lado de la sala, observaba con atención. Sabía que este era el momento crítico. Si Pedro no lograba manejar bien la situación, todo podría desmoronarse. La revelación no solo implicaba a España, sino a toda Europa. Los documentos que hoy revelamos son solo el principio. Tenemos pruebas de que la conspiración es aún más profunda de lo que imaginamos. Pero esta es la primera vez en la historia que alguien ha tenido el coraje de exponerla al mundo. Y no vamos a detenernos aquí. Los reporteros comenzaron a bombardearlo con preguntas. Algunas de ellas eran esperadas, otras eran inesperadas. Todos querían saber más. Todos querían entender cómo una red de poder tan vasta había operado en las sombras sin que nadie se diera cuenta. Pedro mantuvo la calma mientras respondía. Sabía que lo que estaba revelando cambiaría todo, pero también sabía que era su única oportunidad
para desmantelar la red que había estado manipulando el destino de Europa. Mientras la conferencia continuaba, Pedro no podía evitar pensar en los próximos pasos. La verdad ya estaba en las calles, pero ¿qué pasaría después? ¿Qué repercusiones tendría en su gobierno, en Europa, en el mundo entero? Aurora, observando la tensión en su rostro, se acercó a él después de que la conferencia terminara. «Lo has hecho, Pedro. Pero esto es solo el comienzo». Pedro la miró, su expresión seria. «Lo sé. Ahora todo depende de lo que hagamos después. Hemos abierto una caja de Pandora y no podemos permitirnos perder el control de lo que está por venir». La sala del Palacio de la Moncloa estaba llena de tensión. Las noticias de la revelación de Pedro estaban circulando rápidamente por toda Europa y los efectos eran inmediatos. Los medios internacionales no tardaron en reaccionar y los líderes europeos comenzaban a hacer declaraciones. Algunos apoyaban las acciones de Pedro, mientras que otros lo acusaban de crear una crisis innecesaria. Pero lo que todos sabían era que el mundo nunca sería el mismo después de esas declaraciones. Pedro caminaba de un lado a otro en su oficina, su mente llena de pensamientos contradictorios. Habían hecho lo correcto al exponer la verdad, pero ahora tenían que enfrentarse a las consecuencias. La red de poder que habían destapado no solo era peligrosa, sino que también estaba profundamente enraizada en los sistemas políticos, económicos y sociales de Europa. Aurora, sentada en el borde de su escritorio, observaba a Pedro en silencio. Sabía que él estaba luchando con el peso de lo que acababan de hacer. Sabía que la revelación había sido necesaria, pero también sabía que eso los había puesto en una posición vulnerable. «Pedro, tenemos que actuar rápidamente», dijo Aurora finalmente, rompiendo el silencio. «La reacción será cada vez más feroz. Si no nos movemos ahora, podríamos perder el control». Pedro asintió, pero no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban centrados en las posibles repercusiones. «¿Qué hacemos ahora, Aurora? Si seguimos adelante, ¿cuáles son los riesgos? El mundo entero nos está mirando». Aurora se levantó y se acercó a él. «Sabemos lo que hemos descubierto, pero hay mucho más que aún no hemos desvelado. Hay muchos que van a intentar detenernos, muchos que harán todo lo posible por ocultar la verdad. Tenemos que adelantarnos a ellos». El sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Pedro miró la pantalla. Era Julian. «Señor presidente», comenzó Julian, su voz tensa. «Los primeros informes de la reacción de los países europeos están llegando. Algunos gobiernos están pidiendo sanciones, otros están exigiendo una investigación independiente. Pero también hemos recibido información de que algunos de los nombres mencionados en los documentos de la filtración han comenzado a moverse. Están tratando de cubrir sus huellas. Necesitamos actuar antes de que puedan destruir todo lo que tenemos». Pedro frunció el ceño. «¿A dónde se están moviendo? ¿Qué están intentando hacer?» «Hay indicios de que están buscando contactos fuera de Europa, fuera de los sistemas tradicionales de poder. Están tratando de formar una coalición con actores internacionales que puedan frenar el impacto de lo que hemos revelado. Si no intervenimos pronto, podrían convertirlo en una batalla internacional». Pedro se giró hacia Aurora, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y preocupación. «¿Estamos listos para una confrontación internacional? No podemos dar marcha atrás ahora». Aurora asintió. «Lo sé, Pedro. No hay vuelta atrás. Si quieren hacer de esto una guerra, entonces será una guerra que lucharemos hasta el final». El equipo de Pedro comenzó a trabajar sin descanso. Sabían que el tiempo era crucial. La revelación había sido solo el comienzo, y las reacciones ya estaban tomando forma. No solo luchaban contra los que querían ocultar la verdad, sino también contra aquellos que querían usarla para sus propios fines.
La información que poseían ahora era un arma, pero también un riesgo. Mientras tanto, en las calles de Madrid, las protestas comenzaban a crecer. La gente exigía respuestas. La gente pedía justicia. Pedro observaba los informes que llegaban de todo el país. Algunos ciudadanos apoyaban su decisión, creyendo que había llegado el momento de limpiar la corrupción, mientras que otros lo veían como una amenaza a la estabilidad de Europa. Aurora miró a Pedro, sabiendo que las decisiones que tomarían en las próximas horas cambiarían el rumbo de la historia. Si tomamos el control ahora, podemos dar forma al futuro. Pero debemos ser inteligentes. La guerra política está comenzando, y no todos los que están en el poder en Europa se quedarán quietos. Pedro miró a la ventana, observando el cielo nublado de la ciudad. La tormenta ya está aquí, dijo en voz baja. Y no importa lo que hagamos, debemos prepararnos para lo que está por venir. La presión era cada vez mayor. Los informes de la intervención internacional llegaron pronto. Pedro y su equipo sabían que no solo tenían que lidiar con la conspiración dentro de Europa, sino con los actores externos que ahora estaban involucrados. El panorama global se había transformado en un campo de batalla. Las piezas de ajedrez se movían rápidamente y Pedro entendía que cada decisión que tomaran podría ser la última. La batalla por la verdad estaba en marcha y Pedro no podía permitirse perder. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo las nubes oscuras que cubrían el cielo de Madrid. Era como si el clima mismo estuviera reflejando el caos que se desataba en el corazón del continente. Pedro observaba la ciudad desde su despacho, sumido en sus pensamientos. Todo estaba en juego. La verdad ya había sido expuesta, pero las fuerzas que se movían en las sombras no se rendirían tan fácilmente. «Nos están rodeando», dijo Aurora, con la mirada fija en la pantalla de su dispositivo. Los movimientos de la oposición están tomando forma rápidamente. Han comenzado a organizarse y no podemos ignorar que hay intereses externos que también están jugando su parte. Pedro asintió con pesar. El daño ya estaba hecho, pero las consecuencias seguían creciendo a un ritmo alarmante. Las llamadas llegaban sin cesar. Algunos aliados ofrecían apoyo, mientras que otros lo abandonaban en busca de seguridad. La red de conspiración que había desvelado se estaba desmoronando, pero aún quedaban muchas piezas por descubrir. Y lo que era peor, Pedro sabía que los actores clave seguían ocultos, esperando el momento adecuado para actuar. ¿Y los aliados internacionales?, preguntó Pedro, sin apartar la vista del horizonte. ¿Qué nos dicen? Aurora frunció el ceño. Algunos países se están alineando con nosotros, pero otros están tomando una postura neutral. Están esperando ver quién gana antes de decidirse. La influencia de los que están en las sombras es aún muy fuerte. Necesitamos más pruebas para asegurarnos de que podemos confiar en los que se nos acercan. Lo que necesitamos es un golpe decisivo, dijo Pedro con determinación. Algo que los deje sin margen de maniobra. La puerta se abrió de golpe, y Julian entró rápidamente, visiblemente agitado. Señor presidente, tenemos noticias. Los actores clave que estaban involucrados en la conspiración están en movimiento. No solo en Europa, sino también en otras partes del mundo. Hemos descubierto una conexión directa con grandes corporaciones internacionales. Si no actuamos ahora, podríamos perder todo el control. Pedro se levantó de su asiento de inmediato, el corazón acelerado. ¿Qué tipo de conexión? ¿Cómo nos afecta? Están buscando refugio en empresas multinacionales, en paraísos fiscales, en lugares donde nuestra influencia es limitada. Hemos identificado a algunos de los principales operadores, pero es solo la punta del iceberg. Hay toda una red económica que puede desestabilizar lo que hemos logrado, explicó Julian, su voz tensa por la gravedad de la situación.
Pedro respiró profundamente, consciente de lo que implicaba esa información. La lucha ya no solo era política. Había intereses económicos y corporativos involucrados, y esos actores no se detendrían por nada. La verdad ya había salido a la luz, pero lo que quedaba por revelar era aún más aterrador. «Tenemos que golpear fuerte y rápido», dijo Pedro mirando a Aurora. «Si ellos piensan que pueden esconderse, les vamos a mostrar que no pueden escapar. No podemos dejar que esto se convierta en un juego de poder más». Aurora se levantó, decidida. «Tienes razón, es ahora o nunca». La operación comenzó casi de inmediato. El equipo de Pedro se dividió en grupos de élite, trabajando sin descanso para rastrear a los responsables, localizar sus activos ocultos y exponerlos al mundo. La información que tenían era suficiente para dar el siguiente paso, pero aún quedaba el mayor desafío: destapar el alcance de la red corporativa que había ayudado a los conspiradores. Horas más tarde, Pedro y Aurora se reunieron nuevamente en su despacho, con los nervios al límite. Las comunicaciones seguían llegando a una velocidad vertiginosa, pero por fin, una noticia comenzó a destacar entre las demás. «Lo hemos encontrado», dijo Julian, entrando en la sala con una expresión de satisfacción. «Uno de los cabecillas está en un foro internacional en Ginebra, discutiendo sobre el futuro económico de Europa. Es el momento de atraparlo». Pedro asintió, la determinación en su rostro, clara como el cristal. «Preparen todo. Esta es nuestra oportunidad. No podemos permitir que se nos escape». La operación para capturar a uno de los líderes de la conspiración estaba en marcha. A medida que se acercaban a Ginebra, el equipo de Pedro sabía que esto era un punto de inflexión. Si lograban arrestar a esta figura clave, podrían desmantelar la red y obligar a los demás a mostrar sus cartas. Pero el tiempo apremiaba. La tormenta que Pedro había predicho se estaba desatando en Europa, y todos sabían que cualquier error podría ser fatal. Estaban en el centro de una batalla por el poder, y aunque la verdad ya estaba revelada, aún quedaba mucho por hacer. Pedro miró nuevamente a la ciudad, consciente de que lo que estaba por suceder definiría no solo el futuro de España, sino el de toda Europa. Estaban al borde de algo más grande de lo que podían imaginar. «Lo que está por venir nos cambiará a todos», murmuró Pedro, con una mirada fija en el horizonte. La noche había caído sobre Europa, pero la tensión no disminuía. En la oficina de Pedro, la atmósfera era pesada, como si la sombra de lo que estaba por suceder pesara sobre todos los presentes. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad, y los nervios se podían cortar con un cuchillo. «Señor presidente, los líderes europeos ya han comenzado a reunirse en una cumbre secreta», dijo Julian, su rostro serio. «Están discutiendo nuestra última movida. Algunos están a favor, pero otros están tomando una postura más agresiva. La presión internacional está aumentando rápidamente». Pedro se quedó en silencio por un momento, mirando el mapa que tenía frente a él. Había que moverse rápido. La red que habían estado desmantelando estaba más cerca de lo que pensaban, y sus oponentes no se quedarían de brazos cruzados. En cuanto al tema de Ginebra, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La verdadera batalla era por la supremacía global, y Pedro estaba a punto de enfrentarse a una de las mayores pruebas de su vida. «Tenemos que adelantarnos. Si actuamos ahora, podemos tomar la delantera», dijo Pedro con firmeza. «Necesitamos capturar a esa figura clave en Ginebra antes de que puedan escapar. Si se va, podría ser el fin de todo». Aurora asintió, su rostro tenso. «El equipo ya está en camino. No podemos fallar. Sabemos que el tiempo corre en nuestra contra». De repente, el teléfono de Pedro vibró y miró la pantalla. Era un mensaje codificado de la agencia de inteligencia. Lo abrió rápidamente. «Tenemos noticias, señor presidente», comenzó el mensaje.
El líder de la conspiración ha sido localizado. Está en Ginebra, pero en este momento está a punto de reunirse con varias figuras clave. Sabemos que su avión está a punto de despegar hacia un destino desconocido. Si no lo detenemos ahora, desaparecerá para siempre. Pedro sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Esta era su última oportunidad y no podían dejarla escapar. Ginebra se había convertido en el epicentro de todo lo que había estado sucediendo. Si fallaban ahora, todo el trabajo que habían hecho hasta ese momento podría ser en vano. «Preparen el equipo de inmediato», ordenó Pedro, con una determinación inquebrantable. «No podemos permitir que se nos escape. Lo que está en juego es demasiado grande». En Ginebra, la operación para capturar al líder de la conspiración estaba en marcha. Un equipo de élite estaba preparado para interceptar el vuelo privado del conspirador antes de que despegara. Pedro y su equipo habían logrado rastrear cada uno de sus movimientos, pero lo más difícil estaba por venir: conseguir que el objetivo no se escapara. Mientras tanto, los reportes seguían llegando. Las tensiones aumentaban en todo el continente y los medios de comunicación no dejaban de alimentar el fuego con especulaciones sobre lo que Pedro había revelado. Algunas voces a favor de la revelación veían en él un héroe, pero otros lo consideraban una amenaza para la estabilidad mundial. Europa estaba al borde de un colapso económico y cada decisión de Pedro podría ser la chispa que encendiera el polvorín. Pedro miró a Aurora y a Julian, con los ojos llenos de cansancio, pero también con una determinación feroz. Sabemos lo que está en juego. Esta no es solo una batalla política. Estamos luchando por la verdad, por la libertad de Europa. La agencia de inteligencia envió un nuevo mensaje. La operación está en marcha. El líder de la conspiración está a bordo del avión. Se espera que el vuelo despegue en las próximas horas. No hay margen de error. Era ahora o nunca. Pedro respiró hondo, su mente calculando cada posible movimiento. Sabía que si fallaban en Ginebra, el impacto sería devastador. No solo perderían la oportunidad de detener al cabecilla de la conspiración, sino que también permitirían que la red global se fortaleciera aún más. En la pista de aterrizaje de Ginebra, el equipo de operaciones estaba listo. Los segundos parecían horas, pero finalmente la aeronave apareció en el horizonte. La tensión en el aire era palpable. Pedro se mantenía en contacto constante con el equipo, esperando el momento crucial. «Esto es lo que hemos estado esperando», dijo Pedro, sus palabras llenas de calma y concentración. «Ahora es el momento de tomar control». La operación fue un éxito rotundo. El líder de la conspiración fue capturado antes de que pudiera salir del país. El impacto de la captura fue inmediato y las repercusiones fueron globales. En cuestión de horas, el mundo entero sabía que el hombre más buscado de Europa había caído. Las piezas de la red de poder que habían permanecido ocultas comenzaron a desmoronarse. Pedro suspiró profundamente, consciente de que, aunque había ganado una batalla crucial, la guerra aún no había terminado.